Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de música y de buena música que los lanzaroteños o los presentes en la isla podrán acudir este sábado 18 de noviembre al Teatro El Salinero. Vamos a hablar hoy con el pianista y solista de Lanzarote Ensemble, que es quien realmente actúa, pero bueno, en este caso Ernesto Alemán nos va a hablar un poco de la participación que él hace y también un poco lo que es un ensemble y lo que es Lanzarote Ensemble. Sin más dilación pasamos a hablar en este caso con Ernesto Alemán. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Ernesto. Te decía antes, digo, Alemán, digo, pero tienes que ser de Gran Canaria, pero dices, no, de Tahiche Bajo era. Tahiche Bajo a Recife Alto. Según cómo se mire, ¿no? Exacto. Vale. Si luego hablamos un poco de tu trayectoria y cómo te formaste, que la verdad que siempre nos gusta en esta casa pues ver la gente que ha prosperado, que ha evolucionado y que sobre todo con formación pues se pueden conseguir buenas cosas. Lo decía en la introducción, Ernesto, ¿qué es un ensemble? Porque Nino Díaz alguna vez también ha hablado y... Sí. Bueno, al final un ensemble es una formación de músicos. Una pequeña formación de músicos, en torno a 10 o más. En el caso del Lanzarote Ensemble es una formación de en torno a los 25 músicos. Madre mía, ¿no? Pues entonces también se le podría considerar una orquesta de cámara. Claro. Porque claro, esta orquesta y orquesta de cámara ya es un poquito más pequeña. Es un poquito más pequeña, exacto. Vale, bueno, entonces ya empezamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, en primer lugar, la gente que acuda al Teatro El Salinero, ¿qué podrá ver? ¿Qué se va a representar? Bueno, pues el Lanzarote Ensemble ofrece este sábado 18 un programa muy especial. Ofrece, para empezar, la primera interpretación en Lanzarote de un poema sinfónico del autor alemán Richard Wagner, El ocaso de los dioses, extraído de la ópera del mismo nombre, El ocaso de los dioses. Y luego podrá disfrutar también de un estreno absoluto de un concierto para piano y orquesta. En este caso yo he tenido la fortuna de ser el compositor. Vale, pues vamos allá. Cuente un poco, porque no sé si hay un encargo o si te dejan libertad para tú crear. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, en este caso Ayose me contactó, bueno, hace ya años que nosotros lo habíamos hablado, de oye, estaría genial hacer algo con el ensemble. Además, Ayose habíamos coincidido en un concurso en el 2021 y ahí se empezó a gestar. No se materializó hasta hace unos pocos meses, que ya nos sentamos y me dijo, oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Te atreves? Vamos a hacer una obra de media hora contigo como solista. Que tenga varios movimientos, que sea algo así llamativo. Y claro, a nivel estilístico me dieron mucha libertad en ese sentido. También es cierto que Ayose ya conocía mi estilo, mi forma de componer, mi forma de trabajar, entonces en ese sentido creo que no ha habido grandes sorpresas. Vale, ¿cómo te definirías? El estilo tuyo, si se puede definir, no lo sé cómo... Yo creo que la mejor forma de definirlo es definiendo o describiendo mis influencias. También. Claro. Yo al final considero que hay influencias que yo he elegido y hay influencias que tengo un poco impuestas. Pues soy pianista, me he formado como pianista clásico, entonces todo lo que es Beethoven, Bach, Chopin, Rachmaninoff, sin quererlo, son influencias mías porque es lo que ha pasado por mis dedos durante muchísimos años. Hay otras influencias que yo he podido elegir que son, pues, por ejemplo, autores de música de cine, por ejemplo. Me fascina John Powell, Danny Elfman. Esos autores siempre los he consumido en cantidades industriales, podría decir. También me inspira también muchísimo el cine como medio, la literatura. Siempre me ha gustado leer cómics. Entonces sí es cierto que yo tomo muchísima influencia de todo eso. Decía Rachmaninoff, entre otros. No sé si tuviste una película de mi época, yo casi de los 90, Shine se llamaba. Ah, claro. Sí, y el personaje quedaba como... obsesionado por una pieza de Rachmaninoff. Sí, el David Helfgott se llamaba, el pianista. Sí, el tercer concierto para piano y orquesta. ¿Es difícil tocar esa pieza? Es difícil como el demonio. Sí, es muy Rachmaninoff. Es muy difícil y además es muy largo y es muy denso. Yo nunca me he enfrentado a ese concierto, yo me enfrenté al segundo. Yo terminé el máster tocando el segundo de Rachmaninoff, que también es un concierto muy difícil, pero es más suave que el tercero. O sea, se puede decir que hay compositores difíciles para los pianistas. Claro. Hay sobre todo compositores que en su momento ampliaron los límites de lo que podía considerarse su instrumento. Pues en el caso del violín tenemos un representante muy potente que fue Paganini, por ejemplo. Paganini fue el Cristiano Ronaldo de su generación del violín. Él hacía cosas que nadie había visto antes. Beethoven, muy probablemente... Dio un salto, ¿no? Beethoven ridiculizaba a muchos pianistas de su momento. Rachmaninoff se dio la cuestión de que era un personaje muy inteligente que vivió en un momento muy potente. Él fue coetáneo a Tchaikovsky, a Korsakov, vivió en un momento en San Petersburgo muy bueno y además tenía unas cualidades físicas muy potentes. Era un tío alto con unas manos que podías planchar una camisa en sus manos, ¿sabes? Podía dar buenos bofetones. En este caso, ¿un pianista por su condición física está limitado?
Es decir, si tú tienes los dedos o no eres muy alto y no tienes los... A ver, no, en principio, a no ser que estemos hablando de extremos, de que seas increíblemente alto o increíblemente bajo, pero no, en realidad no. De hecho, se puede comprobar hoy en día, ya que mencionamos lo de las manos de Rachmaninoff, hay pianistas con manos relativamente pequeñas que tocan Rachmaninoff perfectamente. Sí, sí, que no es algo... Pero sí es cierto que en el caso de Rachmaninoff fue un caso muy llamativo, o en el caso de Liszt, por ejemplo. Fueron pianistas con las manos muy grandes. Sí, no sé si pueden llegar a lo que sea, no sé cómo se dice. Vale, pues estamos hablando de eso. ¿Cuántas horas se le dedica para crear una pieza? Has dicho casi de media hora. Sí, en media hora de duración, son 33 minutos en total, más o menos. Claro, a ver, en la composición siempre depende del tipo de encargo. Como por ejemplo, Andrés, no es lo mismo que yo te encargue un relato corto a que yo te encargue una novela o te encargue una obra de teatro. Son cosas completamente distintas. Tal vez el proceso de generar una historia o una trama va a ser lo mismo, pero la forma en que lo arreglas para distintos personajes, la forma en que lo escribes puede ser un poco distinta. Pues en el caso de este encargo, un concierto para piano y orquesta, tiene la dificultad de que tú tienes que escribir la música, pero es que además tienes que escribir la partitura del resto de músicos que hay en el ensemble. Claro. Esa serie de recursos y técnicas que un compositor emplea para dotar de música a una orquesta se le llama orquestar. Y es un proceso que puede ser bastante tedioso, porque lleva mucho tiempo. Entonces, claro, yo este concierto lo compuse en más o menos más de un mes de duración y la música fue relativamente rápida, pero sí es cierto que la orquestación le tuve que dedicar bastante tiempo. Claro. Estamos hablando tal vez 8 horas diarias en total. Sí, ¿no? ¿Tú qué tienes el metrónomo aquel está? Eso era cuando se estudiaba, lo del... No, el metrónomo sigue siendo una herramienta, una herramienta súper importante. Yo tenía un amigo, yo creo que igual lo conoces, a Manuel Bonino, ¿te suena? Claro. Manuel Bonino, me acuerdo yo, éramos amigos, era el primo de un amigo, pero íbamos a la casa y estaba preparando, pues me imagino lo que hacías tú. Y el metro, íbamos nosotros, yo qué sé, haciendo tonterías y él ahí, picando piedra todo el día. La verdad que sí. Y no, lo que te iba a preguntar es un poco también ese proceso creativo, cuando tú trabajas para hacer un solo, o tú vas solo a tocar el piano, pero cuando orquestas, has dicho tú, me imagino que la satisfacción, ¿no?, de ver cuando tu obra también tiene como un equipo empujando, no sé si esa sensación... Wow. ¿Sí? Es espectacular. Sí, ¿no? Porque tú te pasas mucho tiempo trabajando en un editor de partituras, un programita que te reproduce además parte de la música, te lo reproduce en lenguaje MIDI, te lo reproduce en lenguaje informático. Cuando tú de repente escuchas esa misma partitura tocada por músicos, es un cóctel de emociones. Sí, ¿no? Por varios motivos. En primer lugar, porque es emocionante. Y dices, chacho, el fruto de mi trabajo lo estoy recogiendo ahora, como de golpe. Pero también, que alguna vez, por supuesto, a todo compositor le ha pasado, también los músicos se equivocan. Claro. Y entonces también eso es una... Claro, sobre todo cuando están ensayando, es normal equivocarse. Eso también es una sensación extraña de... ¡Ay, qué ha pasado ahí! Sí, porque te sube algo por el cuello. Luego están como tipo directores así muy... No sé, muy obsesivos. Vamos en lo que vamos hablando. Bueno, la compañera Josefina nos va a poner una parte de, no sé, un enlace que nos enviaron. No sé si esta pieza que estamos viendo, no sé si nos enviaron... Vamos a escuchar. Bueno, ahora nos explica. ¿Esta es lo que se podrá escuchar o esta es otra...? No, esta es otra composición, en concreto Mi fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo. Ah, es verdad, sí estaba puesto. Es una obra en la que se explora y se hace una serie de variaciones sobre este conocido tema folclórico. Pues la verdad, si te digo, a ver, a mi poco entender, sonaba como a banda sonora a una parte, ¿no? Sí. Sí, parecía ahí en un momento... Claro, al final el lenguaje puede ser muy parecido también.
Sí, porque yo la verdad que poco conocimiento de música tengo, pero de cine algo he visto y la verdad que los que tú decías no los conocía, porque yo conozco los de siempre, a John Williams, Hans Zimmer, a todos esos, que no serán malos músicos, ¿entiendes? No, yo? por supuesto que no, que va, que va. Entiendo yo que no. Son eternas, además John Williams es espectacular. Es espectacular, ¿no? Un hombre, cómo pueden crear, ¿no? Los Ennio Morricone. Sí, y sobre todo el hecho... A veces con John Williams me pasa un poco con los Beatles. ¿De verdad los Beatles eran tan buenos? O cuando nosotros crecemos y nos educan en lenguaje musical nos dicen, oye, esto es bueno, y nos señalan a los Beatles. A mí me pasa un poco lo mismo con John Williams. ¿De verdad es tan bueno? ¿O es que me he criado toda mi vida con esta idea de que John Williams es muy bueno? Porque le tengo que encontrar un fallo al señor. Me parece espectacular lo que hace. No, es muy bueno. Pero también, por ejemplo, sí, la variedad que tiene. Te pasa de un Tiburón o te pasa La Guerra de las Galaxias, o Hans Zimmer te pasa de tal, o, por ejemplo, Interestelar, ¿sabes? Acaban, ya son todos los TikTok y tal, cuando ponen un tipo de música, y es ese sonido. Sí, es ¿no? espectacular. Sí, hacen un trabajo encomiable y sobre todo a veces ignoramos la presión con la que viven los compositores de música de cine. Que tengan que desarrollar tal vez una hora y media de música en 3 meses, 4 meses. Claro, como un encargo, claro. Es decir, ellos no trabajan con tranquilidad, ellos. Claro. De hecho, hay entrevistas de Danny Elfman que me parecía muy llamativo. Él dice que trabaja con un tablón en su estudio, con chinchetas, de lo que tiene que hacer cada día. Y él dice en las entrevistas, yo si hoy no llego hasta aquí, hasta esto que tengo que resolver hoy no ceno. Sí. Me quedo en el estudio. ¡Guau! Sí, tampoco me parece una vida muy envidiable. No, pero bueno, oye, que la inspiración te coja trabajando, se dice, ¿no? O sea que... Al final, cuando uno trabaja tan rápido, la inspiración no entra tanto en escena. Entra en escena más el oficio. El oficio, puede ser. El oficio, el Totalmente de decir... acuerdo, Porque a veces la inspiración hay que un poco esperarla. Hay que saber esperarla y hay que saber que llegue. Pero cuando dices, no puedo esperar por esta mujer. No. No, pero es verdad, también cuando a veces preparábamos ahora algún documental que es un poquito como tal, hay pequeñas ideas que van surgiendo y pues aquí lo pones, pero porque el trabajo te lo está dando y como dices tú el oficio, aquí vendría bien esto, claro. O poner un plano de tal, y entonces a veces lo que... Y luego también, por ejemplo, con la compañera Josefina que hemos editado conjuntamente, o sobre todo ella, a veces dar el ritmo, ¿no? El ritmo que también, claro, en la música sí que es importante, ¿no? Absolutamente. Pues venga, vamos allá. Me decías antes de empezar que también una cosa importante del Lanzarote Ensemble es que es una formación con peso de gente de aquí. Efectivamente, el Lanzarote Ensemble nace en el año 19, en el 2019, fundada por el que sigue siendo actualmente su directora, José Rodríguez, y lo que han buscado es eso, una orquesta de cámara que un 80, un 85% de sus integrantes sean de Lanzarote, o profesionales, o que sean estudiantes del superior en ese momento. Una pregunta, porque también aquí hay cierta limitación, y si quieres planteamos ya un poco Lanzarote como tal. Sí, porque tú tienes hasta qué curso se puede hacer aquí en Lanzarote. Creo que quieren cambiarlo dentro de muy poquito, creo que quieren instaurar las enseñanzas profesionales, pero creo al 90% de seguridad que lo que sí se puede estudiar de forma reglada, es decir, que tú termines y te den un título que sirva para algo, sí, es el grado elemental. El grado profesional, hasta donde yo sé, se llamaban los estudios de enseñanzas avanzadas, que es el equivalente, con muchas comillas, a las enseñanzas profesionales. Entonces, limitación a nivel académico. Si quieres estudiar el superior, si quieres profesionalizarte, si quieres un título equivalente al universitario, tienes que salir de la isla. ¿Cómo de lejos tienes que salir? Como mínimo a Gran Canaria. ¿En tu caso fue Tenerife? Yo me fui a Tenerife, efectivamente. Son conservatorios de eso que dan... ¿no? Sí, es el mismo conservatorio, es el Conservatorio Superior de Música de Canarias, con 2 sedes territoriales, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo está el panorama aquí en Lanzarote de músicos? Porque uno... Pues de momento hay muchísima actividad. ¿Sí? ¿Hay gente? Hace poquito estuve en un concierto en la Casa de la Cultura, en Arrecife, y hablaba con la gente que me reconocía de otros recitales o cosas así, y lo que me decían es que mi niño, no sé qué vamos a hacer el fin de semana que viene y el siguiente, porque es que tenemos ahora... Claro, es un pueblo que nunca ha tenido seguramente la capacidad de elegir mucho. Siempre era, pues mira, aquí esto. Ahora hay, en cada sala más o menos potente de cada municipio hay algo, hay un acto, un sábado por la noche. Y esta gente me describía que era la primera vez en su vida en Lanzarote que no sabían qué hacer porque había mucho donde elegir. Sí. Digo, oye, pues eso es fantástico, eso es fantástico. Es cierto que yo creo que también ha venido
de mano de muchas productoras que están haciendo un trabajo, pues trabajos muy potentes en Lanzarote. Hace poco estuvimos con el ciclo este de Noon, en el que yo participé a principios de octubre, que es un ciclo que trae a jóvenes músicos de toda Canarias, y en la Casa de la Cultura, por ejemplo, todos los fines de semana ha habido un recital a las 12 del mediodía. Sí, también hace poco contamos con el concierto en el Charco San Ginés de la Orquesta Clásica de Lanzarote. Ahora el fin de semana que viene nuevo Lanzarote Ensemble. Que al final luego también hay productoras que han apostado mucho por ciclos con música en vivo, como por ejemplo Rofe, que lleva Uruguay Alemán, también el Conejero. Yo creo que estamos, sí, que hay oferta, estamos en un momento genial. Luego yo como compositor y como intérprete siento que Lanzarote es como un campo de experimentación para mí. Por ejemplo, yo soy plenamente consciente que una oportunidad de componer un concierto para piano y orquesta, una formación profesional, no se le otorga a un compositor de 25 años como soy yo. Sé que para mí es una gran fortuna. Así que por eso con Lanzarote de momento estoy gratísimamente sorprendido y creo que hay muchísimo camino por delante. Yo creo que sí, que además hay mucha... Una vez hacíamos un documental y bueno, un sociólogo decía que nunca había habido tanto talento, porque ya las generaciones de ustedes ya... La mía ya empezaba también a salir fuera, en la anterior también un poco, pero ya de la de ustedes, pues vamos, más que formada. De hecho, vamos allá. En primer lugar, ¿cómo surge lo del piano? ¿Cómo te gustó de pequeño? ¿Te lo impusieron? Ah, no, eso fue mi madre. ¿Con tu madre? Mi madre me dijo un día, dice, Ernesto, ¿qué instrumento quieres tocar? Yo ya había hecho los cursos de música y movimiento y en el conservatorio había que elegir un instrumento. Y dije, pues mamá, yo quiero tocar el violín. Me dijo, muy bien, te apuntaré en piano. Así fue. ¿Sí? Fue así, literal. Yo, claro, yo había estudiado un poquito de timple antes en el Colegio de las Dominicas y un par de añitos después ya empecé con el piano. Sí, ¿no? O sea, diría que el timple es mi instrumento materno, por así decirlo. Tú lo ves y lo tocas y... Sí, de hecho tengo compuesta, tengo música escrita para timple, que es cierto que hay bastante poquita. Eso decía Benito Cabrera, que hay un campo por hacer, que no se le da también el... ¿Cómo sería? La talla suficiente al timple, porque tampoco hay desarrollo un poco sobre obras de timple. Es que el timple es complejo. Es complejo, es multifactorial. Para empezar, se podría decir que muchos compositores les intimida, o es normal, es lógico y es natural, y es necesario que les intimide un poco el timple porque es un instrumento difícil de entender. No es como el piano, que es relativamente fácil de entender porque es muy mecánico su funcionamiento. Teclas blancas, negras, hay un par de reglas. Que son 5 cuerdas. Son 5 cuerdas, pero muchas están muy pegadas en afinación. ¿Cómo diantres piensas en un instrumento cuya cuerda más grave está en el medio? Eso hay mucha gente que le explota ahí una neurona y media. No lo entendía o no lo sabía. Es complejo, sobre todo es complejo pensar cómo piensa un timplista. Y meterse en la cabeza de un timplista es porque complejo. los bajos esos están arriba, ¿no? O la guitarra o... Exacto, la cuerda más grave la tienes en medio y las dos cuerdas que tienes en los laterales, o sea, las dos primeras y las dos últimas, están a una segunda mayor de distancia la una de la otra. Es una afinación... A ver, tal vez se me ocurra otra palabra, pero es absurdo. Yo me acuerdo en Polonia, yo veía un timplillo que había sido de mis abuelos y se lo presté a un amigo chelista y digo, toma. Y me acuerdo que el chico cogió así y se empezó a reír. No lo entendí. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque un ukelele, todas esas cosas nada tiene que ver. No sé a nivel de historia cómo están relacionados, pero sí tiene mucho que ver. O sea, igual... La afinación es muy parecida. Seguramente tengan un antecedente común, algún origen muy parecido, pero vale. Sí. Y retomando, ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo digo para también todos los padres a lo mejor que dicen, oye, pues mira, se le impuso al chico un instrumento y lo hizo, pero yo creo que eso es muy atípico. ¿Es correcto eso, imponerle, o hay que dejarle a los jóvenes? Porque... Bueno, a ver, no se puede aprender un instrumento al nivel que sea si uno no sacrifica un poco y si no tiene disciplina. El instrumento es paciencia y es disciplina. Eso a veces hay que imponerlo, sobre todo no soy experto en pedagogía en niños pequeños, ni mucho menos, pero o sea, yo creo que hay que imponerlo muchas veces. Por supuesto, un niño de 10 años va a querer jugar a la pelota y no estar con el trombón soplando como un loco. Entonces, yo creo que las disciplinas hay que inculcarlas. Y luego otra cosa es que el pibe tenga más edad y diga, oye, es que lo quiero dejar, pues oye. Yeah. ¿Hasta qué punto entra en juego la vagueza? Sí. ¿Hasta qué punto entra en juego que no le gusta de verdad? Porque claro, es cierto que tocar un instrumento es fastidiado. Es muy difícil. Yo recuerdo de crío un montón de fiestas, yo qué sé, Halloween o lo que sea, y mis padres, Ernesto, venga, que salimos de casa en 10 minutos, que tienes clase. Eso fastidia.
Sí, sí. Bueno, a ti te tocó Halloween. Eso a mí Sí, me pero tocó. bueno, cualquier, ya, Sí, sí, ya sí. me entiendes, cualquier situación Sí, sí, así. claro, claro, como si fueran carnavales Sí. o lo que fuera. Y tuviste que salir, me decías que terminaste el grado superior, por decirlo de una manera, en Tenerife y luego vas a Polonia. Sí, yo terminé el grado superior en el 20 de piano y decidí irme a Polonia. Yo ya la academia Paderewski en Poznań, yo ya la conocía porque había hecho un Erasmus de 6 meses ahí y fue una experiencia increíble. Yo bueno, en mi caso, a todo músico que se esté pensando salir fuera a estudiar, es que no puedo hacer otra cosa sino recomendarles la salida. Sí, ¿no? Porque ya solo el hecho de salir, de atreverte, de echarle el coraje a irte tan lejos de casa de mamá o de tu zona de confort, ya te hace mejor músico. Encima me decías como Chopin ahí, ¿no? Como también es el epicentro allí. No sé Sí, algo que me parece muy llamativo de países como Polonia, comparado con lo que yo conozco, que es un poco España, Canarias, esta esfera, es que aquí en España no tenemos a ningún compositor mitificado. Tenemos a Granados, tenemos a Albéniz, tenemos a Turina, pero no decimos, ¡wow, Granados! En cambio, los polacos, mi madre, ¿eh? Los polacos, Chopin era poco menos que una deidad. Sí, yo creo que los nuestros están un poquito más en segunda división, si se puede decir. Eran compositores también Sí, verdaderamente increíbles. ¿Cuál fue el problema? Que, bueno, que Chopin sí es cierto que ha tenido una tirada internacional muy potente. Todo pianista, me atrevería a decir que todo pianista de música clásica del planeta de los últimos 150 años ha tocado Chopin. Sí, ¿no? Por narices, ¿eh? Eso al final tiene un impacto. La verdad que sí. Tiene un impacto en generar una escuela también a partir de la imagen de ese propio compositor, que es lo que yo, por ejemplo, veía en Polonia. Pues ya para terminar, ¿por qué recomendarías que fueran la gente el sábado al Salinero? Bueno, el concierto del próximo 18 en el Salinero creo que es un concierto único en su especie. Para empezar, vamos a escuchar por primera vez 2 obras en Lanzarote que nunca antes se habían escuchado en Lanzarote. En primer lugar, El ocaso de los dioses de Richard Wagner, una obra de larga duración, de mucha dificultad, una obra muy rica, muy contrastante. Y luego también tenemos pues, un estreno absoluto de un autor, de un joven autor conejero, que bueno, que resultó ser yo, pero creo que es recomendable. Pues vamos a dejarlo así, que yo creo que es bastante recomendable. Ernesto, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ya han escuchado a Ernesto Alemán, este joven, pero bueno, ya experimentado compositor y pianista, en este caso actuará como solista dentro del Lanzarote Ensemble, ya lo he dicho, este sábado en el Teatro del Salinero, aquí en Arrecife. Y bueno, también hemos aprovechado un poco para hablar, bueno, lo que es la vida de un músico, lo que ha tenido que hacer, cómo formarse y también cómo llegar a aprender cuando, pues, el sacrificio, ¿no? Cuando uno es pequeño y después también de mayor, me imagino que incluso más, pero bueno, también merece la pena y lo decía antes, desde esta humilde cadena también, todo el talento que pueda salir y toda la formación que se pueda hacer con esfuerzo a veces también, pero con talento, pues va a ser un poco empujada desde esta casa. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.